El parentesco y las relaciones de familiaridad. Concepto. En el ámbito del derecho en general y dentro de la terminología técnica, la familia es definida como un régimen de relaciones jurídicas, interdependientes y recíprocas, resultantes de la unión intersexual y la procreación, cuyos dos presupuestos como hechos biológicos fundamentales están inmersos en las instituciones del matrimonio y la afiliación, ello desde el punto de vista de la familia nuclear, constituida por el padre, la madre y los hijos. Sin embargo, la familia abarca también más allá de esa relación restringida que comprende a las relaciones interdependientes y recíprocas que existen entre las generaciones biológicas precedentes o ascendientes y los que descendieron de ellos, a los que se conocen como los parientes por consanguinidad, extendiéndose a la propia adopción, que determinan el origen de la familia y el parentesco, generando una relación jurídico-familiar con caracteres de inextinguibilidad, con efectos y consecuencias en el campo del derecho. Tales relaciones interpersonales constituyen indudablemente el presupuesto fundamental que determina el nacimiento del parentesco, que se traduce en un vínculo jurídico familiar inextinguible entre sus miembros. Por eso interesa el parentesco en derecho al ser determinante de la adscripción de ciertos derechos y concretar cargas u obligaciones, sucesión legal, alimentos, tutela, etc., cuya intensidad e integridad se fija en función de la proximidad parental de acuerdo con su cómputo. Definición. El artículo 8 del Código de las Familias considera al parentesco de la siguiente manera. Es la relación de familia que existe entre dos o más personas, ya sea por consanguinidad, por adopción o por afinidad. Según el criterio de varios connotados autores, la palabra parentesco proviene del latín parere, que significa engendrar o concebir y procrear. En la legislación extranjera, el artículo 345 del Código Civil argentino define como el vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos, que descienden de un mismo tronco. En opinión de sus exponentes doctrinarios, la definición es parcial, ya que solo comprende a los consanguíneos y no a los afines, ni al parentesco habido de la adopción. Eduardo Zanoni, en forma más amplia, comprendiendo a todas las fuentes que forman el parentesco, la define como el vínculo existente y subsistente entre las personas en virtud de la consanguinidad, la afinidad o la adopción. Similar criterio vierte Guillermo Borda. De Molombe expresa que parentesco es el vínculo subsistente entre todos los individuos de los dos sexos, que descienden de un mismo tronco. Marcel Planiol, en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil, precisa que el parentesco es la relación que existe entre dos personas, de las cuales una desciende de la otra, como el hijo y el padre, el nieto y el abuelo, o que descienden de un autor común, como los hermanos, los primos. De ese modo, la doctrina contemporánea lo define como la relación que existe entre las personas. Esta relación requiere de un ascendiente común, mediato o inmediato, que crea la unión familiar. Dentro de esa corriente se admite la unidad familiar, que la mayoría de las religiones acepta. Todos los hombres y mujeres que descienden de una pareja se encuentran en forma forzosa relacionadas por un parentesco común. Se complementa la definición considerando el parentesco como la relación que existe entre dos personas, de las cuales una desciende de otra o ambas de un autor, llamado tronco o progenitor común. Por eso se dice que parentesco
es la relación entre personas adscritas o pertenecientes a un mismo grupo y con ascendencia común. Aunando los criterios precedentes, podemos definir que parentesco es el vínculo o nexo que existe entre dos o más personas, debido a una relación biológica de consanguinidad, por ficción creada por la ley, y la afinidad, suponiendo en todo caso la existencia de un autor común, ascendiente, del cual se desciende, o que sin descender los unos de otros, en todos se reconoce un origen común. También resulta por efecto del matrimonio y la adopción. En el derecho histórico, el parentesco tuvo gran importancia en el orden a la fijación de la capacidad de las personas, dada la fuerza de la constitución familiar. En la actualidad, reducida dicha familia a sus límites precisos, no tiene el parentesco la preponderancia pasada. No obstante, son numerosos los efectos que produce en el orden civil, por los derechos que significa, las obligaciones que asigna y las incompatibilidades que determina. Sucesión ave intestato, adopción, la desheredación, filiación, matrimonio, nacionalidad, filiación, patria potestad, tutela, alimentos, excusas y recusaciones y otros. Clases de parentesco. La clasificación del parentesco tiene como presupuesto a su fuente u origen. En la doctrina se conocen los siguientes: el de consanguinidad o natural, el civil o de adopción, el de afinidad o legal, el espiritual o religioso. De consanguinidad o natural es el denominado de linaje y es la relación, vínculo o nexo que liga a las personas que descienden unas de otras, o que una es progenitora de la otra, padres e hijos recíprocamente, o que tienen un antepasado común. Esta relación constituye el parentesco por excelencia y se desenvuelve dentro del círculo de la consanguinidad mediante las generaciones biológicas. El artículo 8 del Código de las Familias refiere: el parentesco de consanguinidad es la relación entre personas, unidad por vínculos de sangre, y que descienden la una de la otra o que proceden de un o una ascendiente o tronco común. Este nexo de familia en el antiguo derecho recibió el nombre de prolina. En esa relación se conocen, por ejemplo, la línea del parentesco directo que une a los padres, los hijos, abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos, tatarabuelos y tataranietos, y chosnos, y la línea colateral en la que aparecen los hermanos, primos, tíos, sobrinos, etc. El parentesco de consanguinidad o de sangre puede ser doble o sencillo, es decir, bilaterales o unilaterales. Así, hermanos de padre y madre comunes se llaman hermanos de doble vínculo o bilaterales, carnales, paternos o seminales. Los hermanos que lo son de padre o solo de madre se llaman de vínculo simple, unilaterales o medio hermanos. Los que son hermanos de madre se denominan hermanos maternos o uterinos. Los que son de padre se denominan hermanos paternos o cosanguíneos, en sentido estricto, ya que en sentido amplio también son hermanos cosanguíneos todos los demás, puesto que del todo o en parte llevan la misma sangre. Civil o de adopción es la relación o vínculo familiar que surgió como consecuencia de la creación de la adopción y la arrogación de los antiguos romanos. Resulta de una ficción de la ley que establece el vínculo parental entre una persona que adopta con otra que es adoptada
cuya consecuencia se transmite a sus descendientes. Lo legislado en el artículo 8, inciso B del Código de las Familias destaca que el parentesco civil o adoptivo es la relación que se establece por el vínculo jurídico que genera la adopción entre la o el adoptante y sus parientes, con la o el adoptado y las o los descendientes que le sobrevengan a esta o este último. En el parentesco civil o de adopción, la relación está limitada al adoptante, adoptado y los descendientes de éste. Tiene la finalidad de dar una familia a quien carece de ella y dar hijos a quien la naturaleza no puede dárselos. En sus efectos, según lo prescrito en el Código Niña, Niño y Adolescente, promulgado por la Ley número 548, genera los mismos efectos jurídicos que el parentesco por consanguinidad, porque por la adopción se atribuye calidad de hija o hijo, de la o el adoptante, al que lo es naturalmente de otras personas, en forma estable, permanente y definitiva. En el Código de Familia abrogado, en la legislación comparada y la propia doctrina, la adopción tiene otras dimensiones, según se trate de un carácter simple o pleno, o sea, de una adopción o una arrogación, como anotamos por simple ilustración. En la adopción simple, el adoptado es considerado como hijo producto de una relación matrimonial de los adoptantes. Sin embargo, el adoptado no adquiere el vínculo de parentesco con los consanguíneos de estos, pero la relación constituye impedimento para el matrimonio entre estos y sus descendientes y es susceptible de cesación por causa de revocación o anulabilidad. En la adopción plena, el adoptado o arrogado, que es el término correcto, adquiere una filiación de sus adoptantes, que sustituye a la de su origen. El adoptado deja de pertenecer a su familia de sangre y se extingue el parentesco con los integrantes de ésta, así como todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. En la arrogación, el arrogado ingresa a formar parte de la relación familiar de los adoptantes, como hijo biológico, adquiriendo parentesco con los consanguíneos de ellos y desapareciendo todo vínculo o relación jurídica, familiar, con sus progenitores naturales y parientes de origen. En el Código Niño, Niña y Adolescente de 1999, la adopción alcanza nuevas peculiaridades, y es que se fusionan ambos sistemas formando uno de carácter mixto, pues es el sistema de la adopción plena o la arrogación. Es el que absorbe a la adopción simple, configurando una serie de innovaciones basadas en función del interés superior de la o el adoptado, y lo torna irrevocable, cualidades que son reafirmadas en la nueva legislación de la niñez y adolescencia de 2014. De afinidad o legal. El artículo 8, inciso C del Código de las Familias, señala que la afinidad es la relación que existe entre uno de los cónyuges, uniones libres u otras formas con los parientes de la o del otro. Es la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente consanguíneo o de adopción de uno de los cónyuges, es familiar afín de la o del otro cónyuge. La afinidad cesa por la desvinculación conyugal o invalidez del matrimonio o desvinculación de la unión libre. De lo anterior, se colige que el parentesco por afinidad o legal es aquel vínculo o nexo que se establece por razón del matrimonio entre el marido y los parientes de la mujer y entre ésta y los parientes de aquel, y así recíprocamente. Es el mismo que en el lenguaje común se llama parentesco político. Surge como consecuencia del acto jurídico conyugal o de la unión libre o de hecho. Esa relación
es la que existe entre los suegros y los yernos, o las nueras, igual entre cuñados. Según lo normado en nuestra nueva economía jurídica, la afinidad se constituye en toda una forma de relación parental, pues como afirma el Código de las Familias, en la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente consanguíneo o de adopción de uno de los cónyuges, es familiar afín de la o del otro cónyuge. En el Código de Familia de 1972, la afinidad no constituía parentesco. Por esa razón, era considerada como una simple relación de familiaridad o lazo de familia, que relacionaba al esposo con los parientes de la esposa y viceversa. No obstante, la afirmación de lo normado por el Código de las Familias, artículo 8, se debe tener presente que el matrimonio no convierte en parientes a los afines. De ahí que la afinidad no crea afinidad ni parentesco alguno entre consuegros y consuegras, ni entre hermanastras y hermanastros, al punto de poder casarse eventualmente entre sí, sin necesidad de dispensa alguna. El fundamento de la relatividad de este instituto jurídico se basa en el hecho de que el nexo familiar, que en realidad es la naturaleza jurídica de la relación, es susceptible de cesación por efecto de la disolución o la invalidez del matrimonio, o de la unión libre o de hecho. Aunque sus efectos pueden subsistir en casos singulares, a pesar de la desaparición del vínculo jurídico de tipo familiar para situaciones particulares como la prestación de la asistencia familiar, el impedimento para el matrimonio, la testificación en los juicios, la excusa y recusación de los magistrados y jueces, etc. En suma, la afinidad es considerada en la doctrina como una imitación del parentesco, tanto en sus formas como en sus efectos. En otras legislaciones, como la argentina, la afinidad constituye un verdadero parentesco. Así, por ejemplo, en el artículo 363 de su Código Civil refiere: la proximidad del parentesco por afinidad se cuenta por el número de grados en que cada uno de los cónyuges estuviese con sus parientes por consanguinidad. En la línea recta, sea descendiente o ascendiente, el yerno o nuera está recíprocamente con el suegro o suegra, en el mismo grado que el hijo o hija, respecto del padre o madre, y así en adelante está en el mismo grado que entre sí están los hermanos o hermanas. Si hubo un precedente matrimonio, la madrastra o el padrastro, en relación a las entenadas o los entenados, están recíprocamente en el mismo grado en el que el suegro o suegra en relación al yerno o nueras. Sus comentaristas críticos afirman que en el parentesco por afinidad no hay grados, porque no hay generaciones. La computación se hace por analogía, suponiéndose que los dos cónyuges forman una sola persona. Similar actitud legislativa adopta el Código Civil mexicano en sus artículos 156 y 294. Ahora también la legislación boliviana. Espiritual o religioso. El parentesco espiritual, también denominado religioso o social, es el vínculo o relación que existe entre las personas que se hallan unidas a través del sacramento del bautismo, el matrimonio, la confirmación y la comunión, creando la relación espiritual entre el padrino y el ahijado, igualmente entre los compadres. De ese modo, deriva de la particular valoración que se hace de ciertas relaciones surgidas entre individuos, bien por comunidad de ideas, bien por una especial participación en la vida íntima del grupo que se trate. Esta clase de parentesco estuvo regido por el derecho canónico, que hoy ha perdido importancia jurídica en nuestro medio al haberse impuesto el matrimonio civil el 11 de octubre de 1911. No obstante, sus efectos permanecen vigentes en algunas de nuestras legislaciones,
Tal es el caso de la ley del órgano judicial, artículo 22, donde se estipula que son causales de incompatibilidad para el ejercicio de la función judicial la de las magistrados o los magistrados, las o los vocales, juezas o jueces y servidoras o servidores de apoyo judicial que tengan parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y de afinidad hasta el segundo grado, con vínculos de adopción o espiritual, provenientes del matrimonio o bautismo. No podrán ejercer sus funciones en un mismo tribunal o en dos tribunales o juzgados inmediatos en grado. De igual modo, especifica dicho cuerpo normativo, artículo 27, que serán causas de excusa y recusación para magistradas y magistrados, las y los vocales, juezas y jueces, el tener relación de compadre, padrino o ahijado, proveniente de matrimonio o bautizo, con alguna de las partes. El Código Procesal Civil, artículo 347, 2, y el Código de las Familias, artículo 224, inciso C, consideran que la relación del parentesco espiritual, en calidad de compadre, padrino o ahijado, provenientes del matrimonio o bautizo, constituye causal de recusación y de excusa. En suma, siguiendo la corriente doctrinaria de nuestra legislación familiar, las clases de parentesco que rigen son el de consanguinidad, el civil o de adopción, e indirectamente el de afinidad, aunque tampoco se descarta del todo el espiritual, tal como hemos analizado anteriormente. Determinación de la proximidad del parentesco. Siendo el parentesco el vínculo o relación jurídica familiar que existe entre las personas, su proximidad se determina teniendo en cuenta las generaciones biológicas que median entre aquellas que forman parte de la familia consanguínea. De ese modo, a cada generación se le asigna un grado. La proximidad parental se establece por la técnica del cómputo que establece el grado de la distancia que existe entre las personas dentro del grupo social familiar, de modo que computar el parentesco es medir la cercanía del vínculo jurídico familiar que existe entre una persona y otra. Para ello se recurre a determinados elementos y mecanismos. Finalidad y objeto. La finalidad y objeto del cómputo es precisamente establecer la menor o mayor proximidad de la relación jurídica que existe entre los miembros de la familia, sobre la base de la cantidad de grados o de generaciones que separan unas de las otras. El artículo 9 del Código de las Familias expresa que la proximidad del parentesco se establece por la existencia de grados y por líneas, y nos dice: la proximidad del parentesco se establece por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado y el orden seguido de los grados forma la línea. Grado de parentesco. Grado es el nexo o vínculo inmediato que existe entre dos personas, formando por la generación, o sea, el vínculo o relación familiar, que está determinada por la generación biológica que existe entre el ascendiente y el descendiente, tal como sucede con el padre y el hijo, o los nietos. Se refiere a la sucesión de descendientes teniendo un origen común, de manera que cada generación constituye un grado y el orden seguido de grados forma la línea. Línea de parentesco. Clases. La línea es la serie ininterrumpida de grados o de generaciones biológicas, es decir, el orden progresivo de grados forma la línea. Para la operación del cómputo del parentesco se distinguen las siguientes clases de líneas. La línea recta o directa es el vínculo o nexo que unen a las personas que descienden biológicamente unas de otras. Ella, a su vez, se divide en descendiente y ascendiente. Línea directa descendente es la que liga al tronco con las personas que descienden de él,
se refiere a las personas que descienden de un progenitor común, o como la serie de grados o de generaciones que unen el tronco común con sus descendientes. Ejemplo, el padre, sus hijos, los nietos y demás descendientes. Línea directa ascendente es la que vincula a una persona con aquellas de quienes desciende, o la serie de grados o de generaciones que llegan al tronco con sus ascendientes. Ejemplo, el hijo con su padre o su madre, sus abuelos y demás ascendientes. Por otra parte, la línea directa se subdivide también en paterna o materna, según se quiera determinar el grado de parentesco por parte de la línea del padre o de la madre. La línea transversal o colateral es la relación parental que vincula a las personas que, sin descender las unas de las otras, tienen un origen común, tal como ocurre con el caso de los hermanos cuyo ascendiente común es el padre, el tío y el sobrino, cuyo ascendiente común es el padre para el primero y abuelo para el segundo, los primos hermanos que tienen como origen biológico común al abuelo, y así sucesivamente. En suma, el parentesco es colateral cuando las personas sin relación directa entre sí proceden de un tronco común. El tronco o raíz. El tronco o raíz es la generación o grado que origina dos o más líneas o ramas. Tronco es el punto de origen o de partida de donde nace la familia, extendiéndose mediante grados y líneas en sentido descendente o ascendente. Las que, estando unidas por vínculo de consanguinidad, generan diferentes clases de parientes, cuya distancia entre ellas se halla marcada mediante las generaciones. Cómputo del parentesco. Computar el parentesco es establecer la proximidad del vínculo jurídico familiar en el grado que se encuentran dos parientes dentro de una línea o grupo familiar amplio. El cómputo de parientes en la línea directa no presenta mayor dificultad y prácticamente resulta simple cuando se tiene en cuenta que cada generación constituye un grado. El cómputo se realiza contando el número de generaciones, es decir, el número de las personas entre las cuales se quiere determinar el grado de parentesco, con la sola excepción de excluirse al tronco o raíz, tal como refiere el artículo 11 del Código de Familia. En la línea directa se computan tantos grados cuantas son las generaciones, excluyendo al tronco. Así, la o el hijo está con respecto a la madre o el padre en primer grado y la o el nieto en el segundo con relación a la o abuelo. De este modo, la computación del parentesco se realiza por líneas y grados. Como dijimos, línea es la serie de personas que proceden de un mismo tronco. En cambio, grado es la distancia que media entre dos parientes. La línea es directa si refiere personas que proceden unas de otras por vínculo inmediato de generación. La línea directa puede ser ascendente o descendente, según como a partir de la persona de que se trate, se suba hasta el tronco común o se baje hasta el último descendiente. Línea recta, descendente y ascendente. Línea ascendente, tenemos el tronco común. En primer grado tenemos al padre, al segundo grado tenemos al abuelo, tercer grado tenemos al bisabuelo, cuarto grado tenemos al tatarabuelo. En línea descendente, primeramente tenemos el tronco común. En primer grado tenemos al hijo, en segundo grado tenemos al nieto, tercer grado tenemos al bisnieto y el cuarto grado tenemos al tataranieto. En la línea transversal, colateral u oblicua, presenta alguna dificultad.
Para su cómputo, los grados se cuentan siempre por generaciones, remontando desde la persona cuyo parentesco se quiere establecer hasta el tronco común que no se cuenta, y desde este se desciende hasta el otro pariente. Ese es el sistema que establece en el parágrafo segundo de la norma. En la línea transversal o colateral, los grados se computan por el número de generaciones, subiendo desde uno de los parientes hasta el tronco común y descendiendo luego hasta el otro pariente, siempre excluyendo el tronco. Así, dos hermanos están en segundo grado, la tía o el tío y la sobrina o el sobrino en tercero, y las primas o los primos hermanos en cuarto. La línea colateral puede ser igual o desigual, según que los parientes comprendidos en ella disten o no los mismos grados del tronco común. Efectos jurídicos del parentesco. Los efectos jurídicos que genera el parentesco son diversos. Estos pueden ser civiles, procesales, penales, los familiares y los inmersos en los derechos de la niñez y adolescencia, laborales y sociales, administrativos y hasta patrimoniales. Entre los civiles pueden referirse propiamente al derecho que otorga el parentesco a la sucesión hereditaria, mortis causa, habeas intestato, donde el pariente más próximo en grado excluye al más remoto, el derecho a la legítima, la aceptación y renuncia de la herencia para los menores de edad, la desheredación y la indignidad, el derecho de la representación hereditaria, el derecho a la colación de bienes, división y partición de bienes sucesorios, etc., que es materia del derecho de sucesiones. Respecto a los procesales, los que constituyen causas de recusación y excusas de los magistrados y jueces, así se encuentran catalogados en la Ley del órgano judicial, artículo 22 y 27, y el Código Procesal Civil, artículo 347, el impedimento para concurrir a declarar como testigo en aquellos procesos en los que litigan los parientes. Entre los laborales, la Ley número 2450 del 9 de abril de 2003, en sus artículos 5, 21 y 23, donde se regula el trabajo de menores, las obligaciones de empleadores con relación, los derechos de la mujer en estado de embarazo, las denuncias por abuso y acoso sexual, etc. En cambio, en los penales citamos aquellos hechos antijurídicos que son sancionados con pena privativa de libertad, conforme a las modificaciones introducidas al Código Penal, puesto en vigencia por Decreto Ley número 10.426 del 26 de agosto de 1972, elevado a rango de ley y modificado por la Ley número 1768, de fecha 10 de marzo de 1997, referido a la atenuación por causa de honor, abandono de familia, incumplimiento de deberes de asistencia, el parricidio y otros, artículos 245, 248, 249 y 253. También se legisla las prohibiciones y limitaciones en el ejercicio de la acción penal que previene la ley, para querellar o ser querellado. Así lo estatuye el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal, promulgado el 25 de marzo de 1999, mediante la Ley número 1970. No podrán denunciar ni ejercitar la acción penal el descendiente en la línea directa contra su ascendiente y viceversa, dentro del cuarto grado de consanguinidad, o por adopción, los parientes colaterales entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad, o por adopción, los cónyuges y convivientes entre sí, y el condenado por falso testimonio, calumnia o soborno, salvo que lo hagan por delitos cometidos contra ellos o contra sus ascendientes o descendientes, su cónyuge
conviviente o sus hermanos. Los menores y los interdictos declarados solo podrán ejercitar la acción penal por medio de sus representantes legales. Con relación a los familiares, el impedimento dirimente para la celebración del matrimonio, el ejercicio de la tutela y curatela, el derecho de pedir asistencia familiar, el ejercicio de los derechos de la patria potestad, el derecho de la afiliación, el derecho de visitas, viabiliza el trámite de la autorización judicial para los diversos actos jurídicos de carácter familiar, fija los derechos y deberes con relación a la protección de los incapaces, autoriza y regula las causas de impugnación u oposición al matrimonio, establece el sistema de averiguación y establecimiento de la paternidad y maternidad de los hijos, confiere la legitimación para promover los procesos de la declaración judicial, de interdicción o incapacitación, etc. Genera el surgimiento de derechos y obligaciones personales recíprocas.